Si ingresa 1, 2, 3, es lo que vamos a hacer. Entonces acá necesitamos poner un método que ingrese, una opción, por ejemplo, puede ser. Y acá podemos hacerlo con, como si fuera uno numérico o no numérico. Cualquiera de las dos formas lo podemos hacer. Bien. Entonces fijémonos, primero lo voy a hacer sin que sea numérico, para que veamos cuál es la diferencia un poquito de eso también. Opción, vamos a ponerle así, opción. Entonces, ¿qué tenemos? Verificar si la opción era igual a, por ejemplo, 1, pero como acá no le hemos puesto que esto es numérico, por ahora es un string, ¿bien? Acá lo vamos a poner con comillas dobles, ¿bien? Para significar que es un string nada más. También lo va a tomar bien, así que no hay problema. Acá tendríamos que pedir que ingrese un usuario nuevo, por ejemplo, usuario, igual. Acá sería input. Vamos a poner por acá nuevo usuario, 2 puntos. Ahí tendríamos el usuario, lo vamos a dejar simplecito. Tenemos una segunda opción, opción igual 2, que es para mostrarlo. Print. Vamos a ponerle último usuario registrado por ahora. Y vamos a ponerle por acá usuario. Bien. Y vamos viendo un poquito después arreglando los errores que hayan por ahí, que falten. Y 3 salir. Bueno, el 3 si es 3 salir, le vamos a poner acá que muestre nada más fin del programa. Bien, por ahora lo vamos a dejar así, ya lo vamos a ir completando con lo que vemos más adelante. Bien. Entonces fijémonos. Algo simplecito, ya lo vamos a ir mejorando y completando más por ahora. Es ir pensando en esto. Acá nos diría un poquito si hay algún usuario, si no hay ningún usuario. Bien. Si podemos registrar algún usuario. Entonces, ¿qué es lo que tiene por acá hasta lo que hemos visto para hacer un poquito de repaso de cómo fuimos viendo los temas del año pasado? Bien. Esto funciona una vez, el programa funciona y termina, para ir viendo también el funcionamiento del programa. Entonces acá lo que nosotros tenemos es que, bueno, yo sí esto lo vamos a ejecutar para probarlo. Vamos a guardar en el escritorio. Vamos a poner prueba. Bien. Yo puedo ingresar un usuario y poner, qué sé yo, Nacho. Pero ahí termina el programa. Bien, entonces no nos da, por ejemplo, la opción de luego mostrar el último usuario, bien, o salir. Entonces se terminaría el programa. Nos deja, sí, por ahora, cuando yo ejecuto, ir poniendo opciones. Pero ¿qué tenemos? Bueno, ahí vamos viendo que nosotros llegamos a este punto de, por ejemplo, poner 2 y nos va a decir un error por acá. Bien, usuario no está definido. ¿Por qué? Bueno, esto es bueno para verlo, para decir que, bueno, el usuario nada más ingresaba cuando era la opción 1. Bien, si yo toco la opción 2, acá el usuario no existe todavía. Bien, podemos ver nosotros de, por ejemplo, poner algún usuario, hacer una verificación de, por ejemplo, si se ha ingresado o no se ha ingresado un usuario o demás. Eso se puede hacer. Bien. Entonces, estas pequeñas cositas, estos pequeños errores que vamos viendo acá, hay varios que también los vamos a corregir, bastantes, que lo vamos a ir corrigiendo o mejorando con nuevos temas que vamos a ver. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, por ejemplo, que yo acá, en lo que hemos visto nosotros y formas de tener en cuenta, es que yo acá, de esta forma que hemos ido viendo nosotros las cosas, nada más puedo ingresar un usuario. Bien. Y si quisieras agregar un segundo usuario, bueno, pasaría o que se reescribe sobre usuario,
o que tenga que crear una nueva variable, ¿bien? Entonces ahí ya tengo que tener mucho cuidado. Un tema para el que también vayan pensándolo, que vamos a ver, van a ser listas, ¿bien? Listas nos van a permitir hacer también, poner en una variable muchos datos, ¿bien? Entonces con eso también vamos a poder a futuro ir arreglando un poco ese problema. El problema que tenemos ahora, por ejemplo, del fin del programa, lo podemos solucionar, obviamente, con un temita de los que ya hemos visto. ¿Bien? El siguiente temita de repaso, con que vamos a solucionar por ahorita esto del fin del programa, por ahora, es obviamente los bucles. Vamos a verlos por acá, creo que lo tengo acá. Bien, a ver si se abre. ¿Se abre o no se abre? Ahí está. Se sigue viendo, ¿verdad? Mientras yo deja compartida la pantalla, se sigue viendo el PowerPoint ahora. Me imagino que sí. Sí, profe. Ok, seguimos entonces. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de repaso de los bucles para ir solucionando un poquito ese problema y irlo mejorando. Si recuerdan un poquito los bucles, nosotros hacíamos una verificación de alguna condición, ¿bien? Si pasaba esa condición, hacíamos una instrucción, ¿bien? Y mientras esa condición sea verdadera, era verdadera, seguíamos repitiendo las instrucciones, ¿bien? ¿Hasta cuándo? Hasta que, bueno, esa condición ya no sea verdadera y yo por ahí me iba afuera, ya seguía el código, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá vemos un poquito, lo primero que vimos, el while, ¿bien? Que nosotros necesitábamos que será así, while, una condición, no sé si te lo puedo agrandar un poquito más, ahí se ve mejor. While, una condición, y lo que yo quiero ejecutar, ¿bien? Entonces nosotros teníamos por acá, vamos a venir un poquito a Python, para ir viendo pequeñas cosas, para recordar, vamos a ponerlo por acá. Nosotros teníamos así, while, acá hay una condición, y acá iba la instrucción. ¿Bien? Así se veía. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, yo con el while, acá tengo que tener una condición. Supongamos, vamos a ponerle, si recuerdan un poquito esto, lo que era un contador. El contador me iba contando, bien, se iba aumentando o disminuyendo. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, menor igual a 10. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesitábamos por acá para usar el while? Bueno, una variable. Entonces, ¿dónde tenemos esta variable? Bueno, tendríamos que tenerla por algún lado. Entonces la vamos a crear arriba, por acá. Y ponerle, por ejemplo, igual a 1 le vamos a poner. A esto, si recuerdan, esto de crear una variable en un bucle, se llamaba inicializar la variable. Vamos a poner inicializar la variable. Bien, yo la estoy iniciando desde algún punto, específicamente acá desde el 1. ¿Y qué es lo que tenía que hacer, por ejemplo, un bucle? Ir de uno en uno, ir haciendo una instrucción, ¿bien? Pero específicamente, si yo, por ejemplo, yo ponía esto así, vamos a ponerlo algo simple, contador le vamos a poner. Vamos a cerrar esto y lo vamos a ejecutar, para que lo vean. Si yo lo dejaba así, iba a pasar, le vamos a poner bucle. Sí iba a ser infinito, si recuerdan, ¿bien? Fíjense por ahí, lo vamos a parar un poquito, control C, ¿bien? Fíjense que esto es infinito, y ahí teníamos un problema con los bucles, ¿bien? Que podían ser los bucles infinitos. Entonces yo tendría que agregarle al contador, sí, que se vaya acumulando, ¿bien? Que se vaya aumentando de uno en uno, disminuyendo, dependiendo de lo que quiera hacer. Entonces sí, una condición acá que teníamos que poner es poner contador, y se puede hacer de dos maneras, si recuerdan. Poner contador igual a contador más 1, es decir, que se actualice el valor que tenía contador con el mismo valor más 1, lo voy sumando de 1 a 1, o si no también se podía poner, vamos a poner esto como comentario, ahí, si no podía poner contador más igual 1, ¿bien? De las dos formas significa lo mismo, es decir, que voy aumentando uno en uno, ¿bien? El contador. Entonces vamos a ejecutarlo esto por acá. Fíjense que ahí
va aumentando de uno en uno hasta cuando la condición era falsa. ¿Bien? Eso eran un poquito los bucles. Nosotros buscábamos una condición, siempre teníamos que ir viendo de aumentar o ver cuántas veces yo quería que se repitiera el código, ¿bien? O dependiendo qué hacer. Y eso tenía que tener yo en cuenta. Entonces, cosas esenciales de los bucles, para que recordemos, es que se ejecuta mientras la condición es verdadera. Bien, mientras esto sea verdadero, se va a ejecutar. Cuando esto sea falso, se termina. Bien. Yo puedo tener una cosa que podemos agregar. Yo puedo tener algo que justamente yo quiera que sea infinito. ¿Y cómo me saldría? Bueno, yo haciendo esto falso. Bien. Una connotación de eso, de que esto mientras se ejecutaba, mientras esto es verdadero, es que para yo pararlo, si yo quisiera parar el bucle, bueno, tengo que convertir eso en falso. Bien. Entonces, bueno, esto sería nuestro primer bucle que tenemos por acá, que veamos por acá un poquito, ya que estamos, vamos a ver. Estos eran los contadores, que yo se los puse también por ahí, que después se los voy a subir esto para que lo vayan viendo, que los contadores iban contando de uno en uno, iban sumándose o restándose, ¿bien? 1, 2, 3, 4, o 2, 4, 6, o 1, 5, 10, ¿bien? La cantidad de veces que yo quisiera, ¿bien? Pero siempre una cantidad fija. Eso es importante, los contadores siempre una cantidad fija. Y eso también los contadores me dan, por así decirlo, la pauta de cuántas veces quiero que se repita el código, ¿bien? La instrucción. Esos serían los contadores, ¿bien? Por ahí podríamos mencionar también, que yo no lo he puesto acá, pero los acumuladores, que también vimos que nosotros íbamos acumulando cosas, no era fijo, por ejemplo, no de 2 en 2, 3 en 3, sino que era una variable que puede cambiar, pero yo iba acumulando ahí algo, ¿bien? Plata, en cantidad de artículos, algo voy acumulando ahí, ¿bien? Entonces, por ejemplo, podemos venir por acá y agregarle un poquito a este ejercicio que estábamos haciendo recién, agregarle un poquito lo de los bucles. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para hacer que se ejecute siempre el programita que se veía de la siguiente manera. ¿Bien? Yo ponía, por ejemplo, a mí me gusta poner así, fin igual no, por ejemplo, una variable, que, se, que es la que yo voy a usar en el bucle, acá en el del while. Entonces poner mientras fin sea igual a no, se ejecuta mi programa, por ejemplo. ¿Bien? Algo así. Entonces esto se convierte, por así decirlo, en un programa, un bucle infinito, pero se ve más parecido a un programa, si recuerdan, a ver, vamos a ejecutar por ahí. Que yo podía ingresar por acá, 1, Nacho, y me volví al menú, se vuelve a ejecutar el programa, por ahí, bien. Y le vamos a poner, por ejemplo, 2, ahí estaría, el último usuario es Nacho, bien. Pero esto sigue siendo infinito por ahora. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Para parar el programa es decir, por ejemplo, poner la opción 3 de salir, bueno, decir que esto sea falso. ¿Cómo lo hacía? Bueno, cambiándole, por ejemplo, el valor. ¿Bien? Entonces yo, por ejemplo, acá en el else, acá arriba, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a ponerle fin igual, sí. ¿Bien? Esto lo vamos a sacar afuera. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía esta opción 3? Bueno, para yo cancelar el programa, por así decirlo, salirme yo, le cambio lo que contenga, fin. Entonces, fin se cambia así. Si es diferente de no, se termina el programa. Bien, y acá nos diría fin del programa. Esto lo podemos ver por acá, ya que estamos, vamos a guardar ahí, lo vamos a probar por acá. A ver qué tal. Entonces tenemos la opción 1, que sería, por ejemplo, Nacho. Mostrar el último
ahí me diría último Nacho, y si yo aprieto 3, me dice fin del programa, y si yo aprieto, se cierra. Bien, estos son unos programitas que hicimos al principio, un poco al principio del primer semestre, si recuerdan, que se iban manejando de esta forma, ¿bien? Cuando yo hacía programitas así en lo que se llamaría así en la pantallita negra, línea de comando, ¿bien? Yo siempre trataba de hacer un bucle. Si yo quiero seguir en el programa, mantengo la condición verdadera. Si yo me quiero salir del programa, hago que sea falso, ¿bien? Por ejemplo. Entonces, bueno, por acá lo podemos dejar un poquito más bonito al programa. Y es algo que también ya les voy mencionando así, también les menciono muchas cosas para que vean de por qué vamos a ver los temas que vamos a ver, los temas nuevos, que es, por ejemplo, esto, que si alguien puede recordar alguna vez qué es, le vamos a poner acá, creo que era system. ¿Cómo era? Era os.system, os.system cls, así era. ¿Alguien recuerda? Lo vimos muy poquito, pero ¿alguien recuerda qué hacía ese os.system? No borra la pantalla. Muy bien, eso mismo, borra la pantalla. Entonces, por ejemplo, esto que nosotros vimos acá, de import, y después nosotros vimos, por ejemplo, el import tkinter, todo eso, que ya lo vamos a ver también en un tema nuevo, son todo lo que son librerías, que es el tema que vamos a ver también este año. Librerías, ¿qué librerías hay? Vamos a usar librerías, vamos a importar librerías, vamos a instalar librerías. Y gran parte, que es lo que van a ver, gran parte de Python se centra también mucho en la cantidad de librerías que tiene, ¿bien? Tiene librerías para hacer de todo. Ya vamos a ver que vamos a usar librerías, por ejemplo, para dibujar, por ejemplo, hay librerías, obviamente, para imprimir, librerías para, supongamos, hacer PDF, ¿bien? Hay un montonazo de librerías y siempre es así. Python es básico en todo lo que tiene, por así decirlo, en su código normal, sin tomar nada externo, pero vienen todas estas librerías que son pequeñas funcionalidades aparte, ¿bien? Que le podemos ir agregando y nos mejoran el programa. Entonces, por ejemplo, esta librería de OS es todo lo que tenga que ver con mi computadora, ¿bien? Entonces veamos acá, que esto es lo que decía, la vamos a poner desde acá. Nacho. Mostrar. Uy, este lo tenemos que poner. Lo vamos a parar un poquito, porque si no, no nos lo va a mostrar acá. Vamos a poner toque entre para seguir. Para seguir, pues si no va muy rápido. Vamos a cerrarlo, volverlo a abrir. 1, Nacho. Vamos a poner 2. Ahí estoy yo. Y 3, fin del programa, nos vamos. Bien. Otra cosita, ven que así, esto era un programita muy básico, sin pensar nosotros en interfaz gráfica, pero nos ayuda un poquito a ver estas pequeñas cosas del sistema, ¿bien? De programación. Entonces, por ejemplo, un poquito también de idea que podemos ir viendo acá es, acá hay un error, va a haber un error, que todavía no lo hemos arreglado, ¿bien? Si ustedes ven el código acá, a ver si recuerdan un poquito que yo recién lo puse y recién nos saltó el error. Cuando yo toque algo, me va a saltar un error. O sea, a ver, no sé cómo explicarlo acá. A ver desde ya, a ver. ¿Alguien sabe qué error nos puede dar este programa? O sea, ¿qué error me va a dar ahora? Que lo pruebe. Los 2 puntos de else.
Es un poquito más rebuscado, no hay errores en sí de que falten puntos, de sintaxis, sino que va a haber, si yo no hago algo, va a haber un error. ¿Alguien sabe qué error puede ser? ¿Qué puede pasar acá? Que recién lo probamos, al principio lo probamos y es el primer error que yo dije, si yo no pongo esto, va a salir un Que error. no se vuelve a repetir el programa. No va por ahí, va por esto. Si yo no pongo el usuario y me voy a la opción 2, me va a dar un error. Acá lo podemos ver. Bien, ahí se fue. Lo puedo ejecutar desde acá, si lo ven. Ahí está. Este es el error que me va a dar, porque yo no he ingresado el usuario, que era un poquito lo que vimos, que yo les comenté recién, de que si el usuario se crea en la opción 1, ¿qué pasa si yo toco la opción 2 y acá pongo usuario? Me va a dar un error, porque yo todavía no he ingresado usuario. Bien. Eso también nosotros lo vamos a ver. Es como también para tener un pie a la otra parte, como validación de datos. Bien, ¿qué pasa si no he ingresado algo? Si el dato que yo quiero está vacío, si el tipo de dato, vamos a ir viendo todas esas cositas. Pero, por ejemplo, algo simple que se puede hacer es ahora, antes de ver todos esos temas, es, por ejemplo, bueno, yo no tengo acá un usuario creado, pero yo podría hacer lo siguiente, por ejemplo, un truquito. Usuario igual así. ¿Ven? ¿Qué hice ahí? ¿Y cómo funciona este programa? Bueno, yo lo que hice al principio es crear un usuario que esté vacío. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Bueno, esto lo que va a hacer es cambiar este usuario. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense si ahí lo ejecutamos. Vamos a ejecutarlo por acá. Si yo pongo el 2, fíjense que por acá no me da error y no sale nada porque yo no he ingresado nada. Entonces son pequeños truquitos, pequeñas cosas que vamos a tener que ir pensando mientras vamos avanzando más con programación, cómo irnos rebuscándola. Bien. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo un poquito mejor, bueno, lo ideal sería, por ejemplo, poner acá un if que me diría si usuario es igual a nada. Uy, le falta mucho. Ahí está. Pongo, no se ha ingresado un usuario. Si no, ahí, else, pongo el usuario. Entonces, por ejemplo, ahí he hecho una verificación con lo que ya hemos sabido, ¿bien? De verificar, por ejemplo, en este programa simple, que se ingrese un usuario. Entonces, por ejemplo, ahí, yo si pongo el 2, me va a decir, no se va a ingresar un usuario. ¿Bien? De acá de este tema vamos a partir de esto simple que podemos ver acá. Vamos a terminarlo ahí, fin del programa. Igual ahí, profesor, le va a saltar error. ¿Por qué? Y porque el usuario está en vacío y no le da la posibilidad de ingresar el nuevo. Dice toque Enter para seguir. Y le da otra vez el menú. Y vuelve a apretar 2 y otra vez el error, se repite. ¿Pero es un error o es nada más algo que le he mostrado yo al usuario? Por ejemplo, yo te muestro así. No se ha ingresado un usuario. Sigo. No se ha ingresado un usuario. ¿Es un Ah, es error o es una verdad. información que Está le bien, estoy porque lo que dando? decía era último usuario ingresado. Está bien. ¿Bien? Sí. Entonces Ahí tiene que fíjate que apretar uno e ahora ingresar sí. el usuario. Bien, bien. Ahí fíjate algo, por ejemplo. A ver, no sé a ver si lo puse. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Que ahí sí me puede dar un error. Ahí, por ejemplo, hay un error que no me muestra
no me muestra el usuario. Ahí lo podemos ver de esta manera. Ahí lo podemos ver de esta manera. Hay un error que yo le iba a preguntar. Pensé que me ibas a decir ese, pero hay un error acá que también hay que arreglar. Y es un poco también de acordarnos de los bucles, porque vamos a estar usando bastantes bucles luego, ya van a ver. Y pensé que me ibas a decir esto, de que si yo ingreso un usuario, ahí pongo Nacho, si yo lo muestro, me va a decir, no se ha ingresado un usuario. ¿Bien? ¿Por qué no me muestra si yo ingresé un usuario? Acá está el código. A ver. ¿Por qué? ¿Qué me dicen? Porque la inicializó, a ver, A ver los demás, a ver si en el chat me dicen por qué no me muestra el usuario que ingresé. Porque en el else no está definido el usuario. Esa no era la respuesta que buscaba. A ver, ¿alguien más? Más pens. Este ya está un poco más difícil. Ya le estoy mostrando errores un poquito más difíciles. Estoy testeando un poquito a ver cómo andamos. Vamos por, a ver, yo les digo por lo siguiente, a ver. Está fuera Un del bucle, elif. no va por ahí. Yo les voy a dar el pie. A ver. Un bucle, ¿bien? Un bucle hace el código y vuelve a empezar desde arriba. ¿Bien? Entonces supongamos, yo ingresé ya la sé, opción profe, 1. A ver. el usuario está inicializado dentro del bucle y tiene que estar afuera. Muy bien, muy bien. Va eso, ahí va. Si yo ingreso al usuario, por acá, sigue, y el bucle vuelve al principio, el usuario vuelve de nuevo a nada. ¿Bien? Entonces esto de acá, vamos a ponerlo afuera. ¿Para qué? Bueno, una vez que inicia el programa, la primera vez, lo ponemos como vacío. Y después, si yo ingreso algo, cuando vuelva al bucle, que no pase de que esté vacío. ¿Bien? Probémoslo ahora. Pim, vamos a venir acá. No sé si esto lo puedo. 1, Nacho. 2, Nacho. ¿Bien? Estos son pequeñas cositas de lógica de programación que yo sé que muchos nos hemos olvidado a lo largo del tiempo, ¿bien? Pero para que las vayan teniendo en cuenta en torno a dónde poner el código, qué pasa si yo lo pongo acá, tener en cuenta algo muy simple de lo principio, el código se ejecuta de arriba hacia abajo, pero en un bucle, cuando termina la instrucción, vuelve al principio del bucle, y ahí se va a ir ejecutando de vuelta todo igual. ¿Bien? Entonces son pequeñas cositas a tener en cuenta. Otro ejemplo que podemos hacer, pero antes de terminar, iré haciendo otro ejemplo más, este lo vamos a dejar por acá. Vamos a venir un poquito al PowerPoint, nos vamos a relajar un poquito, ese estuvo un poquito más complicado. Yo les voy a dar este fácil, fíjense. A ver, vamos a venirnos por acá, por acá, por acá. Este es fácil, ¿bien? Fíjense que parece que hay bastantes cosas vacías, pero otras cositas, por ejemplo, que yo les puedo preguntar. Fíjense, lo vamos a ir haciendo entre todos esto. En el primer ejercicio 1, yo les he puesto que me tienen que mostrar todos los valores del 1 al 20, inclusive. ¿Cómo lo harían? ¿Qué pondrían? A igual a 1, Bueno, while, vamos sí, a ir haciendo. 1. que sigan los otros chicos. Si quieren escriban, 20. yo los voy leyendo. Menos ¿Dónde igual a acá? 20. A igual a 20. 20. Qué feo ese 20. Está bien. Sigamos. Print. Print A. Puede ser. Bien. Y A igual. Chan, chan.
Responden, sin miedo, sin miedo. ¿Acá qué va? No creo que sea 20, ¿o sí? No. Más uno. El contador. Ah, es Bien, el contador. ¿cómo se ponía? A igual a... Más 1. A más uno. Y que vaya saltando de uno en uno. O puede ser más 2. Y que vaya saltando. Fíjate que yo te digo del 1 al 20. Uy, Ah, claro. como es del 1 al 20, va de 1 en 1. Claro. Bien. Entonces ahí lo tenemos, ¿bien? Empieza del 1, llega al 20 y vamos sumando. Fíjense que esas pequeñas cositas hay que tener cuidado de, por ejemplo, acá no poner 0, porque, por ejemplo, acá yo le he dicho del 1 al 20, ¿bien? Entonces hay que mirar también acá, cosa a tener en cuenta el símbolo, si dice menor o igual, o si dice menor. Si, por ejemplo, yo hubiera querido mostrar del 1 al 20, pero acá nada más hubiera habido un menor, ¿qué hubieran puesto en vez de 20? 21. Bien, perfecto. Bien. Así, fíjense esto, si yo llego al 20, bueno, el 20 lo toma. Pero si hay un menor, también podemos usar esa forma, poner hasta 21, ¿bien? Entonces llegaría hasta 20 realmente. Entonces fijemos acá abajo, ya un poquito más, para también recordar un poquito de matemática. Quiero que me muestre la tabla del 5, ¿bien? 1 por 5, 2 por 5, ¿cómo lo harían? Y n igual a 5. N igual a 5. Y Y igual a 5 por... No, es que no. fíjate en dónde está usado I. ¿En dónde usamos I? Claro, sí. Acá y acá. Entonces, ¿qué es I? El contador. Muy bien, es el contador. Si yo quiero, ahí depende de ustedes, cómo se sepan las tablas. Y Si hasta el empieza 50. desde, pues Lo no, podemos esto, hacer y igual o menor a 50. Podemos ojo, poner ojo, en el ojo, while. ojo, no, no va por ahí. Fíjate, mira. Y es el contador y es donde esto recuérdense que es donde yo inicializo, desde donde yo empiezo. Entonces fijémonos, acá en I iría desde yo quiero empezar. Yo quiero empezar desde el 0 o quiero empezar desde el 1. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que empiece desde el 1, 1 por 5, 2 por 5, 3 por 5, pondría 1. ¿Bien? Entonces, fijémonos. Yo quiero que me muestre la tabla del 5. ¿Bien? Acá en I, menor o igual, como de ahí si decís bien, estamos bien, dependiendo hasta dónde queremos que vaya, puede ser hasta el 10, 20, 30, donde depende de dónde quiero que vaya. Por ejemplo, le vamos a poner un 10 para decir que vamos a hacer del 1 al 10, no complicarnos las tanto. Bien. Ahí está, ahí estamos bien. Y acá en tabla, ¿qué tengo que hacer yo? Y por n. Muy bien. Y, vamos a poner I, asterisco, recuerden que era asterisco. Uy, que fue asterisco, pero se nota. Y N. Bien. Y en print, ¿qué tengo que mostrar yo? Tabla. Muy bien. Tabla. Por último, ¿qué va abajo? Tiene que ir escalando de 5 en 5. Y más uno. Ah, más uno. Ah, Bien. claro, sí, cada tabla. Muy bien, bien. Que el I, acordate que es el que hace 1 por 5, 2 por 5, 3 por 5. Es el que va sumándose de uno en uno. Entonces le vamos a poner I más 1. Bien. Cuidadito con estas pequeñas cosas. ¿Bien? Hay pequeñas cosas a tener en cuenta. Esto era lo fácil del while. ¿Bien? Ya después lo vamos a utilizar un poquito más. Pero así se hace. Recuerden siempre algo que yo no les he mencionado por acá, pero lo vamos a decir ahora. Fíjense que siempre, por regla general, los contadores se suman, bien, o se van de uno en uno, de dos en dos, siempre al final del while, bien, siempre al final.
Fíjense, siempre al final del while. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué no al principio? Bueno, porque alteraría cómo funciona el código. Por ejemplo, si en este de la tabla yo lo pusiera al principio, el i, acá, bueno, no me sumaría, no haría 1 por 5, sino que ya le sumó 1 y empezaría por 2 por 5. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado en esas pequeñas cosas y ver cómo funciona. Entonces, por regla general, siempre vamos a sumarle, restarle, o como queramos usar el contador, al final del bucle. ¿Bien? Siempre al finalcito. Eso como algo a tener en cuenta. Vamos a salir por acá. Vamos a venir. A ver, podemos. Ahí está. Por acá están los acumuladores, que por ahí están. Y acá, vamos a unirnos por acá. El for, a ver si lo pongo. No, no me gusta porque se va todo. No, guay. El for, si recuerdan, era un bucle en donde se iba a repetir un número determinado de veces. Pero ¿cuál era la diferencia específica entre un for y un while? Es que en el for se va a repetir siempre un número determinado de veces. Nunca va a pasar que el for sea infinito. Nunca va a pasar. Siempre se va a hacer un determinado número de veces y de ahí, una vez que hizo todo, se termina. Bien, eso es cosa de tenerlo en cuenta. Entonces fijémonos cómo se utilizaba. Vamos directamente a Python. Ahí va Python acá. Lo vamos a hacer acá debajo. Fíjense que ahora no necesitamos para el for una variable, inicializar la variable, como hicimos con el while, sino que directamente nosotros podemos empezar a escribir for, ¿bien? Así, for. ¿Y qué tenemos que decirle? Bueno, tenemos que darle una variable que puede ser que no exista, ¿bien? Que la creemos ahí. Darle una variable. A mí siempre, por lo general, a los contadores o variables que se utilicen en estos bucles, por lo general se le pone la letra I. Si hay más bucles, se utiliza, por ejemplo, la I, la J, y así se va aumentando. Por ejemplo, IJK. ¿Bien? IJK y seguir. Así hasta el final. Por alguna razón siempre se utiliza esa convención, empezar desde la I. ¿Bien? Pero se puede poner cualquier letra. Pero para mí me van a ver más ponerle I siempre, por costumbre. ¿Bien? I o J, dependiendo. Pero no muchas más. ¿Bien? Entonces yo puedo poner por I, se pone así. En rango. Muy bien, en rango. Y acá ponerle hasta donde yo quiero que llegara. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Bueno, que llegaba siempre un número antes del que yo ponía. Por ejemplo, si yo pongo así, si yo no especifico dónde empieza, siempre empieza en 0. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá me diría del 0 al 9. Fíjense lo que voy a hacer acá. Al 3. No, no era ese al 3, era el otro 3. Control Z. Al 3. Ahí está. Lo vamos a poner como con. Esto lo puse como comentario. Si ustedes apretan al 4, se va el comentario. Al 3 se pone todo como comentario. Para que tengan en cuenta. Ok. Vamos a ejecutarlo esto. Del 0 al 9. 0 al 9. Perfecto. ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué podíamos decirle? Bueno, podíamos decirle dónde yo quiero que empiece. Por ejemplo, el 5. Ejecutémoslo. Del 5 al 9. Bien. Decirle también si yo quiero que vaya, por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3, de 1 en 1. Por ejemplo, acá va a ir 5, 7. Acá, 5, 7, 9. ¿Bien? Y así podemos ir utilizando el for. ¿Pero qué tenía de específico? Que siempre un rango específico. No puede ser, no nos puede fallar esto. ¿Bien? Profe, Entonces, una consulta como programador. ¿Usted qué usa más, el while o el for? depende para qué. Depende para qué. Pero vio que El for se prácticamente... utiliza cuando vos sabés exactamente cuántas veces querés que se repita el código. ¿Bien?
cuando vos tenés exactamente las veces contadas, por ejemplo, yo quiero que se repita tantas veces, o voy a hacer, por ejemplo, tantas sumas, tantas restas, bueno, utilizo el for. Generalmente se utiliza más el for que el while, ¿ven? Por lo general, se utiliza más el for y el while. Depende también del lenguaje. En otros lenguajes se utiliza más el while para algunas cosas. Depende también qué voy a hacer, qué voy a utilizar. Pero ya vamos a ir mirando un poquito. Cuando vayamos avanzando, vamos a ir mirando más el uso. Pero no hay una regla general de cuál me guste más. El for generalmente es el que menos líneas tiene, un poquito más eficiente. Bien. Así que cuando yo sepa que quiero utilizar algo, o tenga que hacer por ejemplo, una cantidad específica de sumas, bueno, utilizo esto, que ya después lo vamos a ver, lo vamos a necesitar en su momento, esto que le estoy diciendo, sumar una cantidad de veces o algo así, lo vamos a ver en un futuro para el sistema que vamos a hacer. Y por ejemplo, por ahora, podemos hacer algún repasito. Vamos a primero ver, yo los tenía acá, si no me equivoco. Acá, fíjense. Tengo que volver, no me gusta tener que volverme todo. Fíjense. Esto es algo con el for, que este es un poquito de lo que yo les decía de acumular cosas. Primero hagámoslo y después les explico en dónde nos va a servir mucho esto cuando hagamos el sistema. Pero primero hagámoslo. Fíjense. Yo quiero acá, dice, acumular los números del 1 al 20. Fíjense que esto es diferente del ejercicio de antes, porque ahora los quiero acumular, es decir, sumándolos. Irlos sumando. 1 más 2, después más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Que se vayan sumando todos los valores. ¿Bien? Del 1 al 20. Fijémonos. El acumulado, a donde yo acumulo, vamos a irlo haciendo nosotros. ¿Alguien recuerda un acumulador? ¿Dónde tenía que empezar? ¿Qué tenía que empezar? ¿Qué tenía que tener? O sea, inicializarlo ¿en qué? 0. En cero. Muy bien, en 0. Siempre, creo que mejor que lo ponga así, ¿verdad? Sí, me gusta más así. Siempre, el acumulador, donde yo acumulo las cosas, tiene que empezar en 0, a menos, que puede suceder, que yo tenga guardado algo en algún lado y lo quiero acumular ahí. Pero por lo general, los acumuladores empiezan siempre en 0. ¿Bien? ¿Por qué? Y bueno, para que no haya nada y se acumule mal el problema. ¿Bien? Entonces, fijémonos. Yo le he puesto acá for z in range. ¿Qué valores irían acá? En el in range. Tendría que ir el 21 y el 1. Bien. 1. Para que 1 y 21, para que no se pase y para que vaya en 1 en 1. O sea, para que llegue a 20 y que suba en 1 en 1. Perfecto. Bien. Recuerden que si yo no especifico, si va de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, siempre va de 1 en 1. Bien. Entonces ahí tenemos hecho el for. Va a empezar en 1. Bien, le tengo que decir, porque acá el problema nos dice del 1 al 20 específicamente, y voy a llegar hasta el 20, un número antes del 22. Entonces tengo que ir acumulando. ¿Qué tengo que poner acá en acumulado? ¿Otra vez 0? No, tengo que ir acumulando. ¿Cómo se hacía para ir acumulando cosas? No. Chan, chan, Zeta. chan, chan. Cerca. Algo más falta, además de Z. Acumulado más Z. Muy bien. Pero no se va a Acumulado. repetir la variable, profesor. Es la misma variable. No se va a ¿Qué reemplazar. variable? Acumulado y acumulado. Bueno, ¿y qué hace esa línea? A ver, Daniel. Reemplazarlo.
Bueno, ponele que, vamos a decirle, en vez de reemplazando, lo actualiza, le vamos a decir, una palabrita más linda para nosotros. Actualiza el valor de acumulado. ¿Con qué? Con Ah, lo que tenía más lo nuevo. ¿Bien? Eso es lo que va haciendo cuando yo hablo de un acumulador. Agarro lo que tenía y le sumo algo más. ¿Bien? bien. Pero siempre agarro lo que tenía y después le sumo. Muy parecido a los contadores. ¿Bien? Por ejemplo, agarro i es igual a i más 1. Lo que tenía le sumo 1. Y si era 4 se vuelve 5. ¿Bien? Acá lo mismo. Si yo, por ejemplo, ¿cómo se vería acá? Bueno, iría del 1. Empieza en 0, bien, para que no tengamos nada. Entonces diría 0 más 1. Y ahora el acumulado es 1. Z, ¿qué tendríamos que poner acá en Z? ¿Ustedes qué creen que tendríamos que poner acá en Z? 1. Vamos a poner acá 2 puntos porque me faltan los 2 puntos, que lo estoy viendo ahí. Acumulado. Pensemos, ¿qué podría ir en 1 no Z? es. Si yo pongo 1 acá, vamos a irlo probando así. ¿Qué sucede acá? A ver si alguien me dice. Iría en dos, no, sería 2, porque acumulado más 0. Otras opciones. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Estoy esperando que me digan algo específico. A ver, esto es para ver si están atentos, Z. Sí, pero es el Z de for. Pero es que en realidad sería el contador, pero el contador es automático. En el for. Bien, eso es. Muy bien. A ver los demás. Lo que dijo ahí la compañera. ¿Se entiende? Porque ya se cuenta con el for, ya está aumentando de 1 en 1. Muy bien. Esto no va. Bien. Y es justamente para que estuvieran atentos. Recuerden, en el for, ya lo que es el contador, que acá lo tenemos como Z, este de acá, uy, no sé cómo, a ver, puedo hacerle un circulito así, por ejemplo. Este Z de ahí, ¿bien? Te voy a ir aumentando solo en el for, ¿bien? Entonces, ese Z no va, ¿bien? Si lo actualizara a 1, bueno, empezaría de vuelta, ¿bien? Sería medio raro, iría sumándose solo el 1, ¿bien? Entonces eso del contador, no es necesario ponerlo, ¿bien? Eso es un error que normalmente ocurre cuando empezamos a usar while y for, y es utilizar de vuelta el contador, hacer este z igual z más 1, quería ver si alguien me lo decía eso, para que no lo utilicen. Recuerden, en el for no actualizamos el contador, sino que ya directamente la variable va a ir aumentando. Bien. Y por último acá, tenemos que mostrar el acumulado. ¿Bien? Este era fácil. Ahí. Uy, no me quedó muy bien, pero ahí va el acumulado. Bien. Recuerden que depende yo de dónde ponga mostrar en lo que tengo acumulado, es lo que me va a salir. Por ejemplo, si este acumulado hubiera estado dentro, supongamos del for, me diría en cada pasito lo que voy acumulando. Bien, por ejemplo, acá me diría 2, después 3, después 6, después 10, así. Bien, me diría cada pasito de lo que voy acumulando. Si yo lo pongo acá afuera, me va a decir el acumulado total. Bien, eso es algo a tener en cuenta. Dependiendo si yo lo pongo adentro del for, si yo lo pongo afuera, es que es lo que voy a querer que me diga. Bien, me puedes, en cada vueltita del for, me puedo ir diciendo el valor. Si no, te sumo todo y después al final me dice el valor. Bien, esa es otra cosita para que tengan en cuenta. Ya he revisado un poquito estas pequeñas cosas.
estas pequeñas cosas. Uy, ¿cómo me voy de acá? Escape, escape. Revisado un poquito estas pequeñas cosas, vamos a practicarlo un poquito acá. Vamos a venir a Python. Pues lo siguiente ya es los errores de errores, ¿bien? Que por ahí los tengo, errores de errores, que ya los vamos a hacer enseguida. Errores de errores. Por ahí, si no ven las respuestas, lo voy a poner, a ver. Así, si no ven los errores. Vamos a hacer un poquito acá, practicando un poquito con el for, ¿bien? Y pensando, por ejemplo, dónde lo podemos utilizar. Por ahora. Vamos a hacer algo simple. Podemos hacer un poquito un menú simple. Vamos a ponerle así. 1. Agregar. Vamos a hacerlo más simple. En vez de hacer un menú muy complicado, vamos a ponerle un input. Vamos a crear, por ejemplo, un total. Que en vez de, pues, todavía no el total de acá, vamos a poner venta, le podemos poner. Me gusta más venta. Que si recuerdan esto, vamos a usar un float, porque va a ser un precio que yo voy a ingresar, un número con coma. Vamos a poner acá, le vamos a poner ¿cómo le podemos poner? Venta. La vamos a poner venta para que ingrese un precio así simple, no muy complicado. Lo podemos poner así, así se lo voy a decir. Para ir haciendo otra cosa. Yo voy a ir ingresando cosas. El for, por lo general, se utiliza cuando yo voy a querer hacer, como les dije, un número determinado de veces. Entonces, acá viene algo que tenemos que pensar. Bien. Supónganse, vamos a suponer esto, que ustedes están en el supermercado, en la caja, ¿bien? Y está este programita, ¿bien? ¿Qué tendría que usar el programa? A medida que yo voy viendo que ingreso los precios y todas esas cosas, por ejemplo. El cajero, ¿sabe o no sabe la cantidad que va a llegar? ¿Bien? Piensen en eso, ¿sabe o no sabe? No. No, Bien. no sabe. No sabe. A menos que Entonces, uno ingrese los dígitos, porque hay cajeros que no, que vos ves piden. vos ves el cajero que te pregunta ¿cuántos artículos trajo? 10, 15. No, a menos que sea el menor de... Nadie pregunta a los cajeros ¿cuántos artículos tiene, señor? Y no sé, unos 10. Con el Ah, no, ¿Bien? cajero de supermercado. Claro. Ah, El entendí cajero cajero del automático. supermercado, no, el cajero del supermercado no sabe cuántos ítems, cuántos artículos va a comprar el señor que viene. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tendríamos un ejemplo utilizaríamos ahí un while. ¿Bien? Porque hay que ir pasando artículos, hasta que se terminaron los artículos y pongo vender. ¿Bien? Eso sería una. Pero sí Entonces, por tienen ejemplo, algunos limitadores, que, qué sé yo, son los cajeros rápidos, que son limitados hasta 10, 15 productos o cosas así. claro, pero vos no sabes si te van a venir con 3 productos, con 8 productos, con 10 productos. ¿Bien? Puede tener un rango de los que pueden. Por eso el for se utiliza nada más cuando yo sé la cantidad exacta que voy a comprar o cuántos artículos van a venir o cuántas veces tengo que hacer algo, ¿bien? Para eso siempre se utiliza el for. Entonces hay que pensar en esas cosas, ¿bien? Yo tengo que saber la cantidad exacta que va viniendo. De antemano, si yo quiero de antemano, así se diría, si de antemano yo sé cuántas veces quiero que se va a repetir la instrucción, utilizo for. Si yo no sé cuánto me va a llegar, voy a utilizar un while. ¿Bien? Entonces, por ejemplo,
si nosotros quisiéramos acá utilizar un for, yo tendría que saber, por ejemplo, que viene y pedirle la cantidad de artículos, que lo vamos a poner así. Es decir, cuántos artículos va a comprar el señor cliente. Entonces esto yo lo tendría que poner al principio para pedirle una cantidad de artículos. Lo podemos poner con un input, con un int. Entonces yo debería saber la cantidad de artículos que va a comprar. Bien. De antemano, ¿cuántos va a comprar? 5, 10, 15, 2, 3. Bien. Entonces pedirle, ¿para qué? Y bueno, porque yo necesito para el for un rango, desde donde empieza hasta donde termina. Bien. Entonces, por ejemplo, acá yo si quiero ir sumando las ventas, bueno, tengo que hacer lo siguiente, por ejemplo. Vamos a poner acá un for, podemos ponerle i, a, z, lo que ustedes quieran, yo voy a ponerle i. De 1, fíjense acá, y acá podemos ya ver algunas cositas también interesantes. Vamos a poner primero, no le vamos a poner. Si yo pusiera acá cantidad de artículos, ¿bien? Supongamos, pongo así. Yo ingreso 3 artículos. Bien. El i, ¿desde dónde empezaba? ¿Recordamos de dónde empezaba? ¿Desde qué número empieza ahí? Desde 0. Bien. Y llega un número antes. Entonces llega 0, 1, 2. Bien. Pero recuérdense que empieza desde el 0, 1, 2. O sea que tendríamos que poner cantidad de artículos más 1. Muy bien. Solo si yo quiero que empiece desde el 1, por ejemplo así, 1, yo tengo que ponerle acá más 1 para que sea, por ejemplo, ingresamos 3 artículos, acá iría un 4 imaginario, ¿bien? Entonces empezamos 1, 2, 3, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta un poquito eso, cómo yo quiero utilizar las cosas. Por ejemplo, si yo quiero poner artículo 1, artículo 2, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá, para irlo, acá yo podría poner, por ejemplo, un print que diga, por ejemplo, artículo y poner acá, coma, y ponerla ahí, ¿bien? Para que aparezca artículo 1 y después diría venta tanto y tanto, ¿bien? Supongamos, voy a hacerlo un poquito más, esto no sé si lo han visto, que no sé si se los he mencionado realmente. Hay una forma simple realmente, para poner, por ejemplo, que no haga un salto de línea. Yo no sé si se los he comentado, pero se pone así. No sé si se los he comentado esto. Y van a ver lo que sucede. Voy a poner artículo así, y voy a poner acá que me salga un espacio. Ya lo vamos a ir completando punto A. Esto es para que no haya un salto de línea. Y ya vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver ahora. Vamos a poner bucle for. Fíjense lo primero, a ver por ahora, ¿qué artículos? Habíamos dicho 3. Fíjense, esto es lo que yo quiero explicarle acá. No sé si se los mencioné, pero algo interesante. A ver si se ve, así se ve mejor, ¿verdad? Fíjense que por acá, yo puse un print y puse este end. Lo que hace eso es que no haga un salto de línea. Un salto de línea es cuando yo me voy una línea hacia abajo. ¿Bien? De una línea hacia abajo. Eso es un salto de línea. Entonces, fíjense que ahí me dice artículo 1, yo podría agregar, qué sé yo, 200. Artículo 2, 400. Por ejemplo. ¿Bien? Eso es, por ejemplo, algo interesante para saber. Acá, por ejemplo, para hacerlo un poquito más bonito, podríamos ponerlo así. Bien. Ahí se vería un poquito mejor. Entonces ahí tenemos la cantidad. ¿Y qué quiero hacer yo ahora con este programa? Bueno, quiero yo sacar el acumulado. Es decir, por ejemplo, acá que me diga 200 más 400 más 770. ¿Bien? Entonces vamos a hacer ahora un acumulador para que me acumule todos esos valores.
Entonces, ¿cómo se veía de lo que vimos y probamos recién? Bueno, al principio, por lo general, siempre se hacen los acumuladores al principio. Bien, por ejemplo, así. Total igual a 0. Bien, cuando yo voy a utilizar un acumulador, por lo general siempre se pone al principio del código, arriba. ¿Bien? Ya después vamos a ver otras formas, otras cosas, dependiendo qué pasa, cuándo yo necesito que esté al principio, cuándo no, qué se puede hacer. Pero por ahora siempre al principio del código. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, a lo que yo voy ingresando sería total y lo actualizo a lo que tenía más lo nuevo, que sería la venta. Bien, voy acumulando precios. Y entonces vamos a poner acá al final, print. Vamos a poner total. Y vamos a ponerlo así. Y coma total. Bien. Fijémonos, fíjense cómo es entonces el acumulador por acá. Después lo que tenía. El total es igual a lo que tenía, al total que tenía, más la venta. ¿Bien? Y acá fíjense que yo lo voy haciendo de uno en uno. ¿Bien? Fíjense que acá yo ingreso ahí y voy acumulando en el total. Después vuelvo a ingresar y se va acumulando en el total y así cada uno. ¿Bien? Entonces fijémonos, vamos a utilizar los mismos valores. Vamos a poner 3. Tenemos 200, 400 y 770. Y ahí lo tenemos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos el total acumulado, 1370. Hasta acá, todos entendimos esta parte del acumulado y el total. Sí, Si hay alguna sí, profe. pregunta, pregúntenme. Bien, entonces fíjense que esto en el futuro ya lo vamos a ver, pero un poquito más complicado. Pero con lo que hemos visto va a ser un poco la base después para el sistema. ¿Ven? Sistema de ventas. ¿Por qué? Y bueno, porque vamos a ir vendiendo ítems que pueden ir pasando así. Pero, supongamos, si yo lo quisiera hacer más interactivo, bueno, yo no sé la verdad cuántos ítems va a vender. ¿Bien? Entonces, esta sería la forma cuando yo sé la cantidad de ítems. Pero, si yo no sé la cantidad de ítems que va a venir, bueno, ¿qué podría hacer yo? Otra forma, bueno, usar un while de una forma un poquito más diferente. Sin un contador, yo podría poner así. Y vamos a ver alguna forma. Yo voy a poner esto así y ustedes me van a decir si funciona o no funciona. ¿Qué dicen? ¿Esto funciona? ¿Esta línea de código funciona o no funciona? Sí, pues mientras sea verdadero se va a repetir el bucle. Bien, fíjense esa forma. True, si recuerdan un poco de inglés, es verdadero. Bien, false es falso. Entonces fíjense que lo voy a hacer de una manera diferente que ustedes no hayan visto. Que lo vamos a hacer así. Lo que vamos a poner acá es venta. Muy parecido a recién. Que le vamos a poner acá un float input para no perder formas. Vamos a poner un precio, por ejemplo, que me ingrese el precio. Y yo acá, ahora sí, voy a necesitar el total, afuera, al principio. Y voy a ir haciendo total igual total más venta. Bien. Y fíjense esto. Yo voy a ir ingresando ahora, mientras sea verdadero, como yo puse que esto es verdadero siempre. Y yo puedo decirle, por ejemplo, hacerlo de una manera diferente. ¿Qué se me ocurre a mí? Por ejemplo, ponerle fin igual input. Una forma que se me ocurre a mí. Poner acá
seguir SN, sí o no, le vamos a poner SN, una letra por ahora, y poner un if, y depende si fin es igual a n, le vamos a poner así. Hacer algo. ¿Alguien recuerda qué palabrita? Esta está un poquito más difícil. ¿Qué palabrita existía para Era terminar break. un bucle? Muy bien, muy bien. Esta palabrita, break. Con esta palabrita yo podía finalizar un bucle, salirme, terminarlo. Entonces fíjense otra forma, y un poquito más rebuscada, más pensándolo. Y hace lo siguiente, ¿bien? Acá tengo mi acumulador, eso se llama igual, pero mientras sea verdadero, yo el true se puede usar así, mientras sea esto verdadero, voy a ir haciendo las cosas. Y yo de esta forma lo paro. Podemos irlo probando. Vamos a poner, acá vamos a poner lo mismo, un print para que me muestre el total, si lo vemos. Sí. Total. ¿Bien? Vamos a probarlo esto así, a ver qué tal. Entonces, fíjense, por ahora no me pide nada. Bien. Vamos a ir poniendo, que eran los mismos, no me acuerdo si era, creo que era 400. Vamos a seguir. Uy. Espera, n. ¿Qué le fallé yo? Fin es igual a n. Me faltó las comillas. Ahí está. Si no, no me va a funcionar. Muy bien. Habíamos puesto 200. Voy a seguir sí. 400. Voy a seguir ese. Y 770 creo que era lo que habíamos puesto en su momento. Y voy a seguir, no. Ahí está, ahí me salió lo mismo. ¿Bien? Otra forma de hacer el programa totalmente diferente, que llegamos a lo mismo, sí, hecho de otra forma, llegamos a lo mismo, pero yo acá puedo seguir haciendo toda la cantidad de veces que yo quiera. ¿Bien? O sea, vamos a agregar, vamos a ir. Mientras yo ponga sí por acá, vamos a poner sí. Uy, no sé qué no le... le tendría que haber puesto. Bueno, ahí puse un carácter y era un número. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos los errores. Voy a ejecutarlo de vuelta esto. Si no se me... Pero bueno, de esta forma podemos ir poniendo la cantidad de artículos que nosotros queramos. Ahí le vamos a poner no. ¿Bien? 1, 2, 3, ¿bien? La cantidad que nosotros queramos. Y por ejemplo, algo que arriba me salía era el artículo 1, artículo 2, artículo 3. ¿Cómo lo podríamos hacer acá? Sin hacer, por ejemplo, algo diferente, sin usar el contador para verificar. Bueno, nosotros podríamos, por ejemplo, poner acá igual 1 y acá abajo y igual, más igual 1. Si lo hacemos, vamos haciendo diferente. ¿Bien? Y vamos a poner por acá, por ejemplo, lo mismo que habíamos puesto, así lo hacemos parecido al de antes. Ahí está. ¿Bien? Fíjense que el contador yo no lo he usado en la condición. Es otra forma de hacer el programa, bien diferente. Y eso es lo que yo me refiero de que hay millones de formas de hacer los mismos programas, pero de manera diferente, y logrando lo mismo, bien, dependiendo de lo que nosotros queramos, es que podemos ir haciendo. Por ejemplo, a ver, vamos a seguir con unos cuantos más. A ver, N. Ahí está. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí verificamos alguna cosita de los bucles, de que si yo no sé cuántos artículos van a venir, cuántos van a ir pasando, bueno, yo tengo que usar el while, sí o sí, porque en el for yo tengo que saber de antemano cuántas veces se va a repetir el código. Bien. Eso es algo a tener en cuenta. A futuro vamos a ver alguna forma de vender
y de pensarlo con el for, para luego tenerlo en cuenta todas estas cositas. Bien. Esto se puede hacer todavía de más maneras, se me ocurren más maneras de hacer todo esto, pero tampoco quiero complicarlo demasiado. Podemos hacerlo un poquito más todavía con for, pero sin saber la cantidad se puede hacer. Pero pensándolo de otra manera también. Entonces hay que tener cuidado. ¿Bien? Entonces vamos a no complicarlo tanto, lo vamos a dejar hasta acá, para no complicarlo. Y vamos a venir un poquito, vamos a relajarnos un poquito a buscar diferencias. Vamos a ir por acá a buscar los errores. A mí tanto me gusta. Yo puedo poner, a ver, no veo yo acá. Ahí está. Desde la dispositiva actual. Para que vayan pensando un poquito ustedes. Ven, acá hay 5 errores. Yo les doy unos minutitos. Así también nos distendemos un poquito. Les doy unos minutitos. Fíjense a ver qué hay, qué errores hay. Y ya lo vamos a ver qué errores tenemos. Bien, esto es para ustedes. Algún ejercicio para que vayan pensando. Hay algunas cosas que están que van a ver de rara y que quiero que también me pregunten. Por ahí veo una, pero ya lo vamos a ver. A ver. Que sí tendría que conseguirme un relojito para ver cuánto. A ver, por acá. Le voy a dar 2 minutitos. Para que lo vean y que me pregunten todo lo que quieran preguntarme de este código. Bueno, veamos. Primero, antes que nada, antes de descubrir los errores. Acá pueden haber cosas que ustedes no sepan qué es. Puede que sí, puede que no. Algo que no entiendan de lo que esté puesto ahí, seguro tiene que haber algo. La última parte con las llaves, no sé qué. Muy bien, muy bien. Eso es algo que no hemos visto. Que se llama formato. Que ya lo vamos a ver enseguida. ¿Qué es lo que hace ahí ese formato? Que a ver, lo voy a poner, a ver si puedo. ¿Dónde está? Esto que está acá. Esta F. Me dice que yo le voy a dar un formato a ese texto. Bien. Yo con ese formato puedo darle espacios o decir, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos decimales quiero yo que me muestre? F de float, bien, me dice porque la variable que va a estar ahí va a ser un float y yo quiero que aparezcan 2 decimales nada más, por eso es punto 2, ¿bien? Punto 0.2, o sea, 2 decimales sería. Y se pone de esa forma. Es algo nada más una cuestión de formato, que ya lo sé, capaz que después lo vamos a ver un poquito de esto. Es interesante. Pero sepan que acá no hay nada diferente, ¿bien? Esto es una variable, ya después les explico cómo se utiliza. Pero esta está bien.
¿Bien? Esta está bien, esta línea está bien, aunque ustedes crean. No, nada más le puse para que vayan viendo otras cosas distintas. Entonces veamos. Este código ya es un poquito más complicado, ya hay que pensar un poquito más. Me dice que es la inversión por año en un banco que me da la tasa del 40%. O sea, buenísimo, la verdad. Es decir, yo tengo que poner una cantidad y al año gano 40% de esa cantidad. Bien. Miremos. Primera línea. Yo digo cantidad depositada y pongo un input. ¿Hay algún error ahí? Le falta un float. Muy bien. Más que un int también es un float. Porque la cantidad de plata. Nosotros podemos poner, qué sé yo, desde 100 pesos, 100 pesos con 75 centavos. ¿Bien? 100 podemos ponerle. Entonces acá, lo que deberíamos acá es cerrarlo todo con un float. ¿Bien? Si no, no vamos a poder hacer el cálculo matemático. Float. Muy bien. Fijémonos por acá. Siguiente. Años invertidos. Yo voy a, por ahora, yo le he puesto acá que le voy a dar una cantidad de años que yo voy a invertir el dinero. Es decir, no lo puedo sacar cuando yo lo quiera, sino puede ser 1 año, 2 años y después lo saco, supongamos. ¿Bien? ¿Hay algún error acá en años invertidos? No, profe. Bien. Siguiente. ¿Qué pasa acá? Le falta el espacio ahí, ¿o no? No. Tiene Ahí que hay estar en algo. cero. ¡Ay, casi! No. Uno. Inicia Bien. la. Sí, por ahí lo Claro, dijeron. igual. Si empiezan dos, es decir, que recién va a empezar Claro, desde 2 el En el años. segundo año año 2. invertido. Y el primer año no voy a generar nada. Entonces acá, En cero. un 1. Menos. Para que empiece desde el año 1. Porque, Ujú. ¿qué va a pasar? Esto es por año invertido. Supongamos, esto lo he pensado yo. Recién al año voy a generar el 40%. Eso es lo que me dice acá. No es por mes, es por año. ¿Bien? Pongámoslo así. Entonces, al año vamos a generar 1. ¿Bien? En el while, ¿ven algo diferente? ¿Algo que esté mal? ¿Hay algo mal en? ¿No sería menor igual? Muy bien, muy bien. Acá, pensando un poquito en el código, si es mayor no va a funcionar. Bien, pues nosotros tenemos que empezar desde 1 hasta la cantidad de años que voy a invertir. Bien, es menor o igual por si es 1 año nada más que voy a invertir. Bueno, 1 año. Bien, y de ahí a la cantidad que yo quiero. Bien, eso es la menor. Siguiente línea. Pam, pam. A ver si recuerdan algo de esto, un poquito está lindo, de matemática. ¿Qué error hay ahí? Los paréntesis. No. No. ¿Recuerdan cómo hacer lo de regla de 3 simples? ¿Se acuerdan? Recordamos un poquito regla de 3 simples. Si algo era el 100%, por Sí, ejemplo, 40%, ¿cuánto era? Bien. 0,4. 0.4 es porque es el 40 dividido 100, 0.4. ¿Bien? Entonces yo lo multiplico por 0.4 y es lo mismo que hacer la regla de 3 simple. Ahora, ¿está multiplicado eso? No, no está multiplicado. Está por Hay que la 1, ¿no? sacarle. Es un solo asterisco. Ajá, Bien. ¿Alguien recuerda qué significaba los dos asteriscos? potencia. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos, es nada más 1. Bien. Claro. Y la última línea.
El contador, ¿qué está pasando ahí con el contador? Y tiene, no debería ser 1. Muy porque bien. debe ir- Y ahí encontramos los 5 errores. Bien. Hay que tener un poquito, estos ya se van a ir acostumbrando, pero esto es bueno para que vayan viendo también un poquito esto de los errores. A mí me encanta y van a cometer bastante, pero de así para mí van por lo menos tendiendo una vista más amplia de todo esto. Bien, ahí encontramos los 5. Por ahí vieron, son errores un poquito también de pensar, de lógica. Van a ver así muchos errores. Hay errores que son de sintaxis, de que hemos escrito algo mal, pero van a ver estos errores que sean de lógica, que estén mal lógicamente pensados. Entonces eso hay que tenerlos en cuenta. Vamos a borrarle por acá los dibujitos, vamos a ir para atrás. A ver cómo, para atrás, para atrás. Ahí está. Por ahí está en la resolución. Después van a ir con la resolución. Vamos a ir con a ver cómo era el actual. ¿Alguien recuerda el reloj? ¿El hermoso reloj? ¿Quién recuerda el reloj que hicimos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí. Acá viene el reloj. Este es el Pero reloj. lo Pero hay habíamos hecho 7. de 2 formas, el ¿Ah? reloj. Que lo Este habíamos está hecho de hecho. 2 formas. Sí, lo habíamos hecho con while y con for. Este está hecho con for. A ver, yo les voy a dejar acá. Este ya está más bonito. Les voy a dejar 3 minutitos, si lo ven. Y después vamos línea por línea. Vayan mirándolo. Que ya está más lindo. A mí me gusta este. Bueno, a ver. Vamos empezando un poquito con este ejercicio. Si recuerdan, en su momento, cuando hicimos el reloj, nosotros pensamos primero un poquito en cómo funcionaba un reloj. ¿Bien? Este era obviamente un reloj digital. ¿Bien? Entonces nosotros teníamos, que lo vamos a poder escribir por acá, nos ayudamos un poquito, vamos a ponerlo por acá. El pequeño análisis que hicimos en su momento es que teníamos, ¿cuántas horas teníamos? A ver, ¿cuántas horas teníamos? 24. 24. En ¿Seguros que realidad tenemos? 23.
23 con 59 minutos y 59. Muy bien. En ningún reloj digital dice 24 horas 00 minutos. Pasa 0 de vuelta. Claro, Tenemos 23 horas. Minutos, 59. muy bien, lo mismo. No 60, sino 59. Y segundos, 59. perfecto. Esa era la lógica. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, la hora eran el ejemplo genial siempre para los bucles. ¿Por qué? Y bueno, porque la hora vemos que se van sumando segundos, después se van sumando minutos, después se van sumando horas. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, que llegábamos a 59 segundos, sumábamos un minuto y reseteábamos los segundos de cero, si se acuerdan. Bien, pasamos al minuto 1, 0 segundos. Así hasta que llegamos al minuto 59, segundo 59, y pasábamos a la hora 1, 0 minutos, 0 segundos. ¿Bien? Esa era la lógica que hicimos en su momento. Entonces, fijémonos, vamos haciendo un poquito por acá. Fijémonos. El Lo puedo import poner- time tiene que estar primero. O sea, es lo primero que tiene que ponerse. ¿O no? Está bien los dos. Ahí están bien los dos. ¿Bien? Pero le faltarían las mayúsculas, porque sería las I con mayúsculas. ¿Qué ¿O I? no? Del import. No es en minúscula todo siempre. Siempre es en minúscula. El import. ¿Bien? Estas dos están bien. Si recuerdan acá, por acá lo he puesto, la hora, acá yo estoy pidiendo que me traiga la hora actual de mi computador. Ese time, strf time, me traía la hora. ¿Qué hacía? H me traía mi hora, M me traía minuto y S me traía segundo. ¿Bien? Entonces fijemos, la hora está bien, este es el primero que está bien hecho. El siguiente, ¿qué sucede? ¿Está bien o está mal? Da un minuto. ¿Está bien o está mal? Está bien. Bien. El El segundo le segundo, falta en la parte de time la E. muy bien, vamos a ponerle, ya tengo la cruz acá, me gusta así. Ahí está. Este está mal porque le falta la E. Lo podemos hacer ¿qué le podemos hacer para mostrar? A ver. Así, la E. Bien. El siguiente, el for, ¿está bien o El está mal? range. Faltaría la E de Muy range. bien, muy bien. Falta la E, la E. Y ahora hay algo más por ahí. Dentro de ese for hay algo un poquito de la lógica que yo les comentaba. Hay que ¿Recuerdan el poner for? 24. Muy bien, el for llega hasta 1 antes. Si yo pongo 23, llega hasta 22. Entonces acá 24. Bien. El siguiente for, ¿qué dicen? ¿Está Los bien? segundos. Hay que ponerlos en 60 segundos. Perdón, la hora que diga. Está bien, te Está trabaste, pero te entendí. Lo mismo que recién, nada más que ahora acá 60. Bien. Y llega uno antes, tiene que llegar a 59. Y los segundos, ¿están bien o está mal el último for? Este for. For S. la S. La S. Muy bien. Pequeños detalles que acá nos falta una S. Fíjense que acá dice segundos y acá dice segundos. Bien, cositas a tener en cuenta. Bien. El time sleep lo que hacía es esperar un segundo de la computadora. Bien, espera un segundo de la computadora. Eso está bien, lo vamos a poner así que está bien. Después el print. Hay que ponerlos en mayúsculas, la M y la S. ¿Alguna segunda opinión? ¿Está bien lo que dice Daniel? En minúscula la H. Muy bien, al revés era Daniel. Le pifié. Fíjate que en el for hemos usado todas minúsculas. Es verdad. Es verdad, Bien, es verdad. entonces la H
en minúscula. Vamos a ponerle así, la H en minúscula. Después, vamos a venir por acá. El OS System, se lo mostré recién, es lo que hace que me resete la pantalla. Este es el último ejercicio que hicimos en su momento, de reloj, ¿bien? El último ejercicio que hicimos de reloj. Que lo que hacía era, lo poníamos la pantallita en negro y se iba como borrando y volviendo a mostrar, ¿bien? Y acá viene lo siguiente, estas líneas últimas. ¿Qué pasan con estas líneas? A ver si alguien me dice qué pasan con esas últimas. Segundos Res- igual a 0 y minuto igual a 0. Resetea, o sea, es el inicio. Como que da vuelta todo, vuelve a cero todo. Pero te O hago sea, una pregunta. En el for, ¿no empezaba desde 0? claro, están de más entonces. Muy bien, están de más estas dos. Estas dos están de más por la sencilla razón, que cuando yo uso for, cuando vuelve el bucle a empezar desde vuelta, siempre empieza desde 0. Bien, entonces eso es algo a tenerlo en cuenta. Si yo, como yo también, yo lo puedo ver por acá también. Otra forma de verlo es teniendo en cuenta esas cositas, ¿bien? Pequeño cómo funciona el for, demás. Pero así ahí podemos ver un poquito algunos errores que podemos llegar a tener, ¿bien? Después vamos a tratar de ver más errores, pero un poquito viendo lo nuevo, no tanto lo viejo. Vamos a venir por acá a ver si puedo hacer escape. Uy, me quedaron los dibujos. ¿Cómo hago yo para borrar los dibujos? Borrar los dibujos. Ahí está. Bien. Entonces vamos a ir ahora, a ver si hacemos un poquito. Vamos a ir ahora a Python. A hacer un último ejercicio, desde irnos. Vamos a venir por acá a hacer un último ejercicio. Que vamos a hacer lo siguiente. Para ver el último ejercicio, ¿alguien recuerda esta palabra qué significaba o qué queríamos decir cuando veíamos esa palabra? Es un if dentro de otro. Muy bien, eso era una instrucción dentro de otra. Entonces los bucles, también nosotros podemos tener eso que vimos recién en el reloj, ¿bien? Recién lo vimos, for dentro de for dentro de for, ¿bien? Entonces algo a tener en cuenta, como ya vimos recién, es siempre, por ejemplo, lo voy a poner así, lo vamos a poner por ahora así. Puede haber un for, vamos a poner acá un range de algo, esto nada más por la estructura lo estoy poniendo. Supongamos, ¿bien? Entonces, ¿qué teníamos que tener en cuenta acá? ¿Qué teníamos que tener en cuenta para futuros momentos? Tomen en cuenta siempre se va a ejecutar, va a empezar por acá, se verifica la condición, luego viene por acá, y después se hace Ahora, no vuelve, vieron que dijimos que un bucle cuando termina, vuelve a empezar, ¿bien? Ahora, por ejemplo, estamos acá en este while, el for no empieza hasta que no termine todo el bucle del while. Bien, eso es algo a tenerlo en cuenta. Hasta que no finalice todo, todo ese bucle, el anterior no va a volver. Y lo mismo con lo que esté arriba. ¿Bien? Entonces, por regla, o no es por regla, sino una cosa para tener en cuenta a la hora de programar, por lo menos acá en Python, que tenemos los espacios. Venía de eso que no lo he dicho. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban estos espacios? Indentación. Muy bien, eso quedó clarísimo. Por así decirlo, casi siempre se va a ejecutar, bien,
o vamos a tener que esperar a lo que esté más a la derecha, ¿bien? Lo que esté más a la derecha es lo que me va a decir en dónde estoy, ¿bien? Vamos a venir de la izquierda, 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 y lo que esté más a la derecha siempre va a ser lo que se te ejecute, y así no vamos a volver hasta atrás, ¿bien? Eso es algo así para tenerlo en cuenta. Puede pasar, puede pasar. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a hacerlo directamente con unas variables para probarlo. La vamos a hacer al revés. Uy, no es con paréntesis. Ah, perfecto. Para hacerlo un poquito ya más otras cositas. Mayor o mayor. Valor de A, 2 puntos. Vamos a poner A. ¿Bien? Entonces fíjense, vamos a hacer la prueba, lo vamos a ejecutar esto. Para irlo explicando de forma. Vale. Me olvidé de ponerle el contador. Si no le pongo el contador, A igual a menos 1, por ejemplo. Vamos a ver qué sucede ahí. Ahí está. Fíjense, vamos a descubrir un poquito qué hemos hecho acá. Y algo a tener en cuenta. Fíjense. Yo llegué con que A era 10. Bien, entonces pregunto, ¿10 es mayor o igual a 1? Sí, muy bien. Y digo un for A, que empieza en 10, va a llegar a 1, a 2 en realidad acá, y va a ir de menos 1 en menos 1, ¿bien? Acá sigue un while que me dice el 10, todavía estoy con algo más, ¿bien? Mayor o igual a 5, me dice print, ¿bien? Y acá lo vamos a bajar 1 hacia abajo, ¿bien? Entonces fijémonos que nos muestra 10, 9, 8, 7, 6, 5, ¿bien? 5 acá sería nuestro último valor de ese while, ¿bien? ¿Y qué es lo que hace cuando terminó? Y vuelve acá, al for. ¿Y qué es lo que hace en el for? Bueno, fijémonos algo acá interesante, que acá el for vuelve el valor, acá, pero ¿qué pasa de vuelta? Bueno, como el valor se bajó, era 10, se bajó a 9, bien, bajé a 9, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a ejecutar el while de nuevo, ¿bien? ¿Con qué valor ahora es A? 9. 9 es mayor o igual a 5, sí, bueno, me lo va mostrando por acá hasta el 5. Volvemos al for, y ahora era 9 y lo bajamos 1, 8. Fíjense que acá viene del 8 al 5, después del 7 al 5, ¿bien? Y después acá del 6 al 5 y nos queda 5, ¿bien? Entonces fijémonos una cosa, ¿Qué pasó cuando volvió al while con A? Acá nos es un poquito difícil de saber, pero nosotros podríamos hacer acá así. Y es algo para que ustedes tengan en cuenta. Si no saben, si no por ahí no tienen ni idea de qué está pasando en su programa, qué está sucediendo por detrás, bueno, pueden poner unos print. Unos print siempre nos ayudan para saber qué está sucediendo en el programa.
Entonces acá le vamos a poner for para ver qué pasó por acá. Una vez que va el for. Bien. Así lo sabemos. Y le vamos a poner por acá para separarlo un poquito. Una separación. Así. Vamos a ejecutarlo. Uy, me faltó la coma. Fíjense por acá, ahí lo vamos a ver. Fíjense que acá está la del 10, 10 al 5, bajamos al 9, 9 al 5, bajamos al 8, 8 al 5, bajamos al 7, 7 al 5, bajamos al 6, 6 al 5, bajamos ahora por acá al 5, 5 a 5, y fíjense lo que aparece por acá. Miren todo esto. Miren todo lo que se ha hecho por ahí. For. Y yo lo interrumpí. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es lo que yo quería que saliera recién. Que bueno, acá puse el 1, voy a ponerlo. Cuando yo vuelvo por acá al while, se quedó en 2. Y 2 es mayor que 1, sí. Y vuelve a hacer el for. Pero ¿por qué el while no se hace? Porque el 2 no es mayor o igual a 5. Y vuelve al for. Y ahí se termina y vuelve al while y siguen 2 y vuelve al for. ¿Se entiende? Y por eso hay tanto for. Esto un poquito nada más. Si bien se ve difícil, pero hay que tener un poquito de mentalidad de cómo va funcionando el programa. Les va a pasar muchas veces ya en los programas que les cueste ver cómo está funcionando el programa. Entonces estos prints pueden ayudar y hay que tratar de descubrir qué está sucediendo. ¿Bien? Por ejemplo, acá lo que hace es que llega al 2, vuelve al while, 2 es mayor que 1, sí, bueno, vuelve al for, 2, del 2 al 1, esto no se realiza, vuelve acá con el 2, después vuelve acá con el 2, y acá vuelve con el 2, y acá con el 2, y acá con el 2. Se hace infinito, por ejemplo, ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, acá lo podemos arreglar poniendo acá un 0. Menos 1 le vamos a poner. Así llega bien. Ahí está, ahí llegó bien. Bien. Hasta el 5 es donde se hace el while, ¿bien? Porque es igual, mayor o igual a 5. Y después el for 4, 3, 2, 1, 0. ¿Bien? Y ahí nos llegó bien y se terminaría esto. Y le podemos poner acá un print, por ejemplo, de terminó el programa. Ahí terminó el programa bien. Esto puede ir siendo un poquito difícil. Esto es una de las cosas más difíciles al principio. De cuando vamos poniendo más cosas a anidar cosas, cómo va funcionando, qué se va ejecutando primero, qué se va a ejecutar después, cómo no marearnos. Una forma de tratar de ir o manejando esto y no marearse, ir verificando qué pasa, es probando. En ese caso el programa se trabaría, como quedó antes, se trabaría. Claro, va a llegar en un momento que va a seguir infinitamente y no voy a tener, por ejemplo, yo más memoria. No voy a tener más memoria RAM y se va a trabar todo. ¿Bien? Si uno dejara, por ejemplo, un programa así infinito, abierto, bueno, va a llegar en un punto en que no tengamos más memoria, donde hayamos usado tantas, va a ser muy largo el tiempo. Pero va a llegar en un momento en que ya no tengamos más memoria en la computadora y, ¿qué va a pasar? Se nos va a trabar el programa, vamos a tener que cerrarlo, reiniciar o algo. Entonces hay que tener cuidado. Pero va a pasar de acá bastante, bien, no es tan sencillo, pero si lo dejaran bastante tiempo, y sí, va a pasar. Bien. Pero bueno, ahí hemos hecho un repasito un poco de las cosas de while. Después, nos quedamos acá, esto hasta acá del repaso. Quería decirle, no sé si vieron un poco el mensajito, que yo lo vi, lo voy a poner mi carita, ¿dónde está mi carita? Ahí está. El mensajito que pusieron
hoy de las clases presenciales, no sé si los vieron. Vamos a ver de si se hace presencial o va a haber gente. Me imagino que yo voy a tratar de, por ejemplo, una vez al mes, si se puede, o ver cómo se hace, cómo se necesita hacer nada más de consulta, ¿bien? Por ejemplo, decir, qué sé yo, la semana que viene no tenemos clases, sino van a tener clases lo de presencial y ahí sacamos consulta de todo lo que necesitamos. Y esa semana solo va a ser de consulta. Y de última vemos si les doy material online para que sigan por otro lado, a ver cómo lo hacen. Pero creo que vamos a tratar de hacerlo así, en principio. O sea, que el día que haya presencial no hay clase de Zoom. ¿Bien? Eso vamos a ver cómo se va haciendo, para tenerlo en cuenta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntarme, algo que quieran saber antes de que nos vayamos? Nada por el momento, profe. Bien. Cualquier cosa, mándenme un mensajito WhatsApp, el WhatsApp casi siempre lo estoy mirando. Así que un WhatsAppito ahí me mandan y lo miro y vemos qué tal. Bien. Así que bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. En el caso de que no pueda ir a consultar, preguntarme por el WhatsApp o mandarme un mail y vemos cómo nos arreglamos. Bien. Así que bueno, después vemos cómo por otros lados lo pueden consultar. Nos vemos la semana que viene. Tengan buen fin de. Nos Chao, vemos. Descansen profe, mucho. que tenga Buen buen fin fin de de. semana. Nos vemos. Chau, chau.